Y he aquí, dice el 24:13, dos de ellos, hablando de dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está como a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, tenían ojos pero no podían ver al maestro. Usted diga: yo tengo visión espiritual. Amén. Mas los ojos de ellos no podían ver al maestro. Y les dijo el maestro: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, dice Cleofas, pero nosotros esperábamos. La fe del hombre había decaído, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, el que había de salvar, el que había que rescatar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, el día de la resurrección, el tercer día. Vemos que van estos dos discípulos. Uno de ellos, Cleofas, el nombre del otro no se conoce. Entonces, vemos que va Cleofas y el otro saliendo de Jerusalén. Jerusalén, que es la capital espiritual del mundo. Jerusalén, que es testigo de los acontecimientos más grandes que han sucedido sobre la faz de la tierra, y acontecimiento que cambió nuestras vidas y cambió el rumbo del planeta Tierra, del ser viviente. Ellos salen de Jerusalén y van camino a Emaús. Van camino a la aldea Emaús, que está, dice la palabra, como a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos van en la dirección equivocada. Ellos van en sentido contrario en donde Dios quería que estuvieran. Ellos van tristes, ellos van desanimados, ellos van con la fe caída, ellos van con un ánimo muy por debajo del que deberían de tener. Van en una ruta equivocada, van en un camino equivocado. Es que muchas veces cuando viene el desánimo al Hijo de Dios, de repente el Hijo de Dios abandona el punto espiritual, abandona el secreto espiritual con Dios y toma una ruta equivocada. Va buscando satisfacer la necesidad o el estado de ánimo que tiene en ese momento en otro lugar equivocado. El Señor Jesús había sido acusado por los judíos y presentado frente a Pilato, luego frente a Herodes, y de nuevo otra vez donde Pilato, hasta que los judíos terminan presionando para que él sea crucificado. Había acontecido, eso fue un día antes al día de reposo. El día de reposo para ellos
era el sábado o es el sábado, pero para usted el día de reposo es Cristo. Nosotros reposamos, nosotros descansamos en el Señor. Nuestros problemas los traemos a los pies de Cristo. Muy grande puede ser el problema que tengamos, la situación que tengamos, pero más grande es nuestro Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Y de repente pudo haber dicho Cleofas: sí, yo me acuerdo cuando la hija de Jairo fue resucitada. Y pudo haber dicho el otro, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando el hijo de la viuda de Naín resucitó. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que responde por las viudas. Delante de Dios, cuando aquel que se considera huérfano viene a los pies de Cristo, le busca a Cristo, entonces ahí él deja de ser huérfano, porque él responde por las viudas y él responde por los huérfanos. Él es el proveedor de las viudas y él es el proveedor, el padre de los huérfanos. Entonces pudo haber dicho Cleofas también: sí, yo recuerdo también cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero yo recuerdo cuando resucitó a Lázaro. Yo estaba allí cuando María y Marta le llamaron, pero el Señor Jesús agarró para otra aldea y no llegó al lugar donde tenía que llegar, sino que llegó 4 días después, cuando ya Lázaro yedía. Cuando ya Lázaro estaba totalmente muerto, no había esperanza. Claro, porque había una creencia en el pueblo de Israel que al tercer día podía resucitar. Entonces el Señor va al cuarto para mostrarle que el milagro no estaba en la creencia, sino en lo que Él hacía. Yo quiero decirte en esta noche, de repente hay cosas que ya murieron, pero en esta casa, en tus labios, hay una palabra de resurrección para aquellas cosas que están muertas. Así que levanta tu mano y comienza. Yo no sé qué cosas estarán muertas dentro de tu vida, pero algo sí te voy a decir: que en tus labios y en esta casa hay una palabra de resurrección para aquello que ya está perdido. Amén. Ya puede tener 4 días, puede hacer que ya hieda, pero en Cristo Jesús hay esperanza. En Él hay esperanza, hay resurrección. Y yo declaro que en esta noche ese milagro que de repente por el cual tú has estado orando y que solamente tú y Dios conocen, se hace una realidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos que lo que no se mueve comienza a moverse por esa palabra de resurrección. Lo caído comienza a levantarse, lo destruido comienza a restaurarse por el poder de la palabra. Solo en Él hay esperanza, en Él hay esperanza. Pudo haber dicho el otro: yo recuerdo cuando aquella mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto del maestro y fue sanada. Yo declaro que Dios provoca un milagro en ti en esta noche. Yo declaro que Dios provoca un milagro en ti en esta noche. Los discípulos tenían un problema, y es que eran incrédulos. Ellos caminaban por lo que miraban, pero no por la palabra o las enseñanzas del maestro. Por eso es que Cleofas y el otro no pudieron verle, porque ellos seguían al maestro por lo que miraban, pero no por esa palabra. El maestro les había dicho que era necesario morir para resucitar en gloria, que al tercer día él iba a resucitar. Ya se los había dicho. Lo más seguro es que Cleofas era un discípulo que estaba entre los 70, aquellos que el Señor tomó y mandó de 2 en 2 para evangelizar, para ganar al mundo, tarea que aún continúa bajo nuestra responsabilidad, bajo nosotros mismos, porque casa adoramos a Dios. En la casa somos entrenados, somos remendados, somos reconstruidos, pero para ser enviados a traer a otros a esta casa.
Entonces vemos a Cleofas incrédulo, sin visión, porque ellos caminaban por lo que miraban. Y el Señor les dice: ¿qué plática es esta que tienen entre ustedes? ¿Y por qué están tristes? Imagínese usted, dos personas desanimadas. ¿Quién desanima a quién? ¿Quién desanima? Dos personas tristes. ¿Quién era el más triste de los dos, pastora? Los dos estaban tristes, ¿no? Su fe había decaído. ¿Por qué? Porque ellos se movían según lo que miraban. Anduvieron con el maestro muchas veces por los panes y por los peces, por los milagros que hacía. Cleofas tenía un concepto altísimo del Señor Jesús. Cuando Cleofas le dice al maestro: ¿eres tú acaso el único extranjero en Jerusalén que no sabe de las cosas que han acontecido? Claro, era una noticia grande, todo el mundo se sobreentiende que debe saber. Y el maestro le dice: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Es como cuando abrimos nuestro corazón en medio del desánimo y dejamos ir desánimo. Entonces, cuando a Cleofas le preguntan qué cosas, comienza a hablar, y él tenía un concepto claro, grande del Señor Jesús, de Jesús Nazareno. Le dice: varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y delante del pueblo. Es decir, sabía que era poderoso en palabras, pero había dejado de seguir los principios del maestro, porque ya el maestro no estaba, porque ya no le miraba hacer milagros. Entonces esto se terminó, dijo. La pulpería hay que cerrarla, dijo Cleofas. Ya no hay por qué seguir al maestro, pues el maestro no está. Cuando el maestro les había dicho que al tercer día resucitaría. Entonces, algunas veces en nuestra vida pasamos situaciones críticas, duras. Pero ahí es donde más tenemos que acercarnos al Señor, porque no hay tiempo para abandonar las cosas de Dios. El tiempo prácticamente ha concluido. Es poco el tiempo. Ya no hay lugar para niñerías o para ñoñerías, como dijo alguien. El tiempo es servirle a Dios. El tiempo es ir al secreto con Dios. Es tiempo de pelear la batalla en el secreto de Dios. Por grande que sea, más grande es el Señor. Creían a los milagros, pero no a la palabra. No caminaban por la palabra. Eran incrédulos. Y es por eso que el Señor le reprende duramente. Oh insensatos, le dice. Insensato es una palabra hasta cierto punto educada. Si uno busca la etimología de la palabra, eso va más allá, es un poco más ofensivo. No sean cabezones, no. Tardos de corazón para creer, dice, lo que los profetas les han hablado, les han enseñado o les han predicado. Es decir, era un grupo de repente de discípulos incrédulos. Poco creían a la palabra, creían a los milagros, pero no creían a la palabra. Tardos de corazón para creer lo que las palabras que los profetas les habían hablado. El problema de ellos era esta palabra. El problema de ellos era la enseñanza del maestro. Si el maestro estaba ahí, ellos estaban. Si el maestro hacía milagro, ellos se emocionaban. Dice el maestro: y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria. Usted se acuerda de Tomás. Fíjese que Tomás testificaron las Marías y él nada. Testificó Pedro y él nada. Dice la palabra en otro libro
paralelo que estos dos discípulos comentaron esto a los apóstoles, pero que aún así y que a ellos no les creyeron. Cuando el maestro había dicho que al tercer día resucitaría, había una incredulidad a la palabra. Y algunas veces esta es una de las razones que por qué dentro de la iglesia algunas veces alguien no recibe el milagro que está peleando. ¿Por qué? Porque hay incredulidad a la palabra. No, si no veo el agujero de sus manos, Tomás, si no veo su costado traspasado, yo no voy a creer, dijo. Era incrédulo. Y cuando iban caminando, Jesús comienza a predicarles desde Moisés, porque al igual que Moisés, que fue el libertador del pueblo judío, el Señor Jesús era el libertador del pueblo judío y del mundo entero. Comenzó a hablarles. Era una costumbre que cuando habían enseñanzas partían desde Moisés hasta los tiempos que estaban viviendo. Y comenzó a hablarles, ¿no? Y comenzó a explicarles cada una de las cosas de la Biblia. Pero antes de llegar a la aldea, ¿no?, ya oscurecía. El maestro hizo como que iba para otro lado, pero ellos le invitaron que se quedara. Y mire qué lindo, porque hasta ese momento, el Señor Jesús a los primeros a quienes le apareció fue a ellos dos. Es decir, que Jesús no nos va a dejar solos en ningún momento, independientemente de lo débil que sea nuestra fe, ¿no? Él siempre está atento a lo nuestro. A las mujeres Jesús no les apareció, fue el ángel. A Simón Jesús no le apareció posteriormente, pero a los primeros a quienes le apareció fue a estos dos discípulos, a estos dos incrédulos. Es decir, que aún en medio de la incredulidad hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, ¿no? Para el milagro o para aquello que necesitamos, ¿no? Pero lo lindo es que cuando se sientan a la mesa, parten el pan, les da el pan y el vino. Es decir, una vez Él resucita, la primera cena del Señor después de la resurrección en nuestros tiempos. En ese momento sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos. Ya no vivirían más solamente por lo que sus ojos miraban, sino por la fe que ellos tenían en las enseñanzas y en la palabra que el Dios eterno les había dado. En la manera que una iglesia es fuerte en su fe para creer lo que la palabra dice, en esa manera va a ver la gloria y la presencia del Dios eterno. Amén. Amén. Qué lindo. Entonces su vista fue abierta. Es decir, no tenían ceguera espiritual, sino que tenían visión espiritual. Y lo lindo que cuando el maestro ya no lo ven, ellos comienzan a hablar de nuevo entre ellos y se decían uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. No ardía nuestro corazón. Es decir, la presencia de Dios trae fuego sobre nuestro corazón. La presencia del Señor o la búsqueda del Señor trae avivamiento sobre nosotros. Y algunas veces podemos llamar avivamiento cuando gritamos, cuando saltamos, y está bien, es parte, pero hay un verdadero avivamiento. Y un verdadero avivamiento lo encontramos con el profeta Habacuc, cuando dijo: aunque la higuera no florezca, dijo, aunque la vid no dé sus frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas sean quitadas de la manada,
aunque los labrados no den mantenimiento, y aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Es decir, que no es la circunstancia, amado hermano, no es la circunstancia que te hace acercarte a Dios. Tú tienes que ser el mismo en las buenas y en las no buenas, en las fáciles y en las difíciles. Nada puede cambiar tu relación con el Señor. Un problema no puede cambiar la relación que tú tienes con el Maestro. Pablo lo decía de otra forma: sé vivir cuando tengo bastantes cosas y sé vivir cuando no tengo nada. Por todo y para todo yo estoy preparado. La iglesia tiene que alegrarse independientemente de la situación, del estatus, de la circunstancia, del problema que esté pasando. El pueblo no puede perder su avivamiento. Ese avivamiento, el avivamiento verdadero es cuando tú adoras a Dios en medio de la tristeza, en medio del desánimo, en medio de la angustia, en medio de la tristeza. Cuando levantas tus manos, ahí tú sí estás en un avivamiento. Yo no puedo llamarle avivamiento cuando busco a Dios y cuando hay abundancia, pero cuando hay escasez no lo voy a buscar. Entonces no estoy en avivamiento. Cleofas y el discípulo se fueron de Jerusalén porque dijeron: ya no hay avivamiento, no está el maestro, entonces no hay ya más avivamiento en Jerusalén. Es decir, la circunstancia, el estado de ánimo lo estaba alejando. Habían perdido el calor, el fuego de estar en la presencia de Dios. Es decir, tenemos que buscar al Señor independientemente de cualquier situación. No el problema te va a alejar de Dios, sino que por el contrario, independientemente en lo que estés, puedes quedar sin trabajo, pero el hecho que quedes sin trabajo no quiere decir que vas a dejar los caminos de Dios. Puede morir alguien, es parte de la vida, amados hermanos. Pero el que una persona muera no quiere decir que tú te vas a alejar de los caminos de Dios. Puede venirse abajo el negocio, pero porque el negocio se venga abajo no quiere decir que entonces te vas a apartar del Señor. Cualquiera que sea la situación, decía Pablo, en abundancia, en escasez, en el bienestar, en los problemas, nuestra condición, nuestra relación con el Señor tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. Hay momentos difíciles en donde de repente se nos hace complicado creer una palabra, pero si el maestro la soltó, aunque no veas, aunque vayas cuesta arriba, aunque ya tiempo se te ha dado la promesa, aunque te han dado profecía sobre profecía y no has visto el milagro, tú continúa creyendo que el que lo prometió lo cumplirá. Amén. Muchos de repente con que Cristo ya viene, algunos ya tiempo están con eso y hasta abandonan la iglesia. No vivimos por circunstancia, tenemos una relación directa con el Señor. Amén. Nuestra relación con Él no depende del problema, depende de Él mismo. Cuando Cleofas y el otro sintieron que su corazón ardía, que había avivamiento de nuevo en ellos, se levantaron y retornaron a Jerusalén. Se integraron al lugar donde Dios los tenía establecido. Volvieron a buscar la comunión con Dios. Y ya no por los milagros, pues Él no estaba, sino por la palabra. Amados hermanos, la palabra de Dios es el pensamiento de Él, es el corazón de Él, y ha sido dejada para que caminemos en esta palabra.
para que nos veamos en esta palabra. De repente Cleofas pudo haber hablado con el otro. Yo miré cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando caminó sobre el agua, porque había una gran tempestad, pero el Señor lo sacó. Cualquier tempestad que tú estés viviendo en los caminos del Señor o en tu vida, Dios te toma de la mano. Él ha dado orden a los ángeles para que te guarden en todos tus caminos. ¿Acaso no ha dicho Él que en medio de la escasez Él es Jehová Jireh? ¿Acaso no ha dicho Él que en medio de la enfermedad Él es Jehová Rafa? ¿Acaso Él no es el que responde por nosotros? ¿Acaso Él no es el que levanta tu cabeza, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que responde por ti, el que ha dicho que estará contigo todo de tu vida hasta el fin del mundo? Yo que usted me pongo en pie y le doy una ofrenda de aplauso. Vamos, póngase en pie.